Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a mi canal Manolo R. Dice. El día de hoy voy a abordar un tema bastante importante y es lo que se debe hacer de manera emocional para el regreso a clases, ¿sí? Sabemos que en esta época de pandemia hemos pasado por una serie de situaciones difíciles en donde, bueno, una de la parte primordial fue el no poder regresar a clases desde hace ya casi 2 ciclos escolares y el no saber qué es lo que está pasando en realidad, sobre todo con nuestros pequeños de nivel básico, ¿sí? Entonces, bueno, quiero abordar un poquito esta parte importante. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer como padre de familia en el primer día de regreso a clases? ¿Cómo voy a preparar a mi hijo, a mi hija, de manera emocional para que se sienta segura o seguro estando en el aula? ¿Sí? Bueno, como padres de familia yo creo que es la parte fundamental de poder crearles a nuestros hijos esa parte de la seguridad. Eh, Cuando hablamos de seguridad hablamos de decirle, ¿sabes qué? Vas a ir a la escuela, tienes que ir a la escuela porque es una parte primordial y no va a pasar nada, ¿sí? Debes seguir ciertas medidas de seguridad y debes estar tranquilo o tranquila. Y yo creo que sí vas a poder convivir, socializar con los compañeros que vayan, pero de una manera responsable. Yo creo que aquí hacemos partícipes a nuestros pequeños desde esa parte, la parte de la responsabilidad, ¿sí? Y bueno, como papás también el sentirnos tranquilos, el decir, bueno, no va a pasar nada, mi hijo o mi hija ya lleva todas esas recomendaciones, esas medidas de seguridad, de higiene, sobre todo también, para que pueda regresar a sus clases en este nuevo sistema híbrido que la Secretaría de Educación Pública está proponiendo, ¿sí? Eh, Eso es en cuanto a lo que le debemos inculcar a nuestros hijos desde la familia, ¿sí? Sabemos esa parte importante que tiene la palabra y el poder de la palabra en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿sí? Y cómo como padre de familia podemos fundamentar en nuestros hijos esa parte de seguridad emocional sobre todo, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué va a pasar estando en las clases en la escuela? Bueno, ahora voy a hablarles desde la parte como docente, ¿sí? Tú como docente debes tomar en cuenta que estás preocupado, por supuesto, yo lo sé, por este regreso a clases, porque no sabes cómo va a estar el control, digamos, en esa parte de higiene, porque a fin de cuentas sabemos que nuestros pequeños son pequeños y de una u otra manera el uso del cubrebocas fue una parte fundamental, ya que muchos niños no salieron, muchos niños no han usado el cubrebocas como tal, por lo tanto no están acostumbrados a poderlo usar. Pero bueno, como docente, el primer día de clases, una vez que ya estén los niños frente a ti, sentaditos, yo creo que no va a ser importante la parte de académica en el primer día. Yo creo que lo más importante es escucharlos, observarlos, ¿sí? Observar cómo llegan. Seguramente muchos de ellos van a llegar tímidos, van a llegar con miedo, por supuesto, que es la parte primordial en esta etapa, el no saber qué va a pasar, ¿sí? Algunos otros van a querer abrazar a sus compañeros, por supuesto, y decirles cómo les fue, cómo les ha ido, puesto que ya mucho tiempo que no se ven, ¿sí? Otros van a llegar preguntando con ciertas dudas acerca de lo que está pasando. Otros van a llegar en procesos de duelo, ¿sí? Y esos procesos de duelo, ¿por qué? Porque a lo mejor se les murió algún familiar, incluso papá o mamá, ¿sí? Tú como docente debes ser muy perspicaz, muy observativo, darte cuenta que el niño llega, llamémosle normal, entre comillas, y que el niño definitivamente va a tener una necesidad emocional de poder sacar eso pues que llevan ahí dentro, ¿no? A lo mejor la primera actividad que te puedo proponer es que ponlos a dibujar, ¿sí?
ponlos a dibujar y que te dibujen lo que ellos quieran. Seguramente en ese dibujo vas a observar muchas características que traen los chicos, ¿sí? Miedos, ansiedad, por supuesto. Yo creo que esa parte importante, el no salir de casa, el no estar conviviendo con sus compañeros afines, eh, por supuesto que es la parte que van a sacar más, ¿no? Muchos van a querer hablar sobre a dónde han estado, qué han estado haciendo. Muchos van a querer platicar sobre el uso de la tecnología, que ya aprendieron a usar una herramienta tecnológica. Hay muchos que ya les compraron su computadora o una tableta o incluso el celular. ¿Por qué? Porque se volvió una parte fundamental de nuestra sociedad, por supuesto, ¿sí? Como maestros sabemos que o tenemos también ciertos miedos, ¿no? Y esos miedos van enfocados a que qué va a pasar si se me sale de las manos el que algún niño se pueda contagiar, ¿no? Pero yo creo que ese miedo que tenemos como maestros y que es lógico, pues no lo debemos hacer parte de nosotros, ¿sí? Porque también, con todo respeto, hay que tomar en cuenta esas recomendaciones que los padres de familia dieron previamente a que su niño llegara a la escuela, ¿sí? Es válido que en algún momento, en el primer día, algunos niños se pongan a llorar, algunos niños vayan con enojados, ¿por qué? Porque a lo mejor no querían regresar a clases presenciales y entonces tú como maestro te darás cuenta y te darás a la tarea de poder animarlos, de poder decirles, ¿saben qué, chicos? Ya estamos aquí, ahora tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, porque a fin de cuentas ya forma parte de nosotros, ¿sí? Y entonces explicar esa parte fundamental, esa parte importante de por qué debemos usar o mantenernos en esas medidas de seguridad y de limpieza sobre todo, ¿sí? Eh, el cuidado de la salud yo creo que para nosotros como maestros, como docentes, lo debemos tomar mucho en cuenta. Actualmente nos vamos a convertir o nos hemos convertido en promotores de salud, ¿sí? Esos promotores de salud que a fin de cuenta van a influir en los pequeños, ¿no? Si yo como maestro influencio en mis pequeños, en mis alumnos, estoy hablando de nivel básico, sí, primaria, secundaria, bachillerato incluso, eh, si puedo influenciar de una manera correcta y puedo llevarlos a que sean responsables de sus actos, híjole, yo creo que esa parte importante no se va a ver reflejada en el trabajo, ¿sí? Eh, Estoy de acuerdo que muchos de ustedes como docentes pues no quieren regresar a clases, ¿sí? Y no porque no se sientan capaces o no porque no, porque no les guste o no nos guste nuestro trabajo. Yo creo que los que somos docentes por vocación siempre hemos estado ahí presentes, siempre hemos estado dando el 100%, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente o afortunadamente tenemos que enfrentar esto, ¿sí? Y enfrentarlo de la mejor manera como brindando esa parte de educación, ¿sí? Esa parte que como docentes nos toca dar, ¿sí? Digo, como docentes y como padres de familia tenemos que integrar a los niños a la sociedad. ¿Y de qué manera vamos a integrar con esto, sí? Una vez estando ya en clases, lo más seguro que muchos niños empiecen un proceso diferente. Debemos tomar en cuenta, digo, yo sé que muchos no son psicólogos infantiles, no son psicólogos educativos y que a lo mejor esa parte pues queda de cierta manera o pasa por desapercibido, pero yo creo que la parte emocional, si la sabemos manejar y la sabemos trabajar dentro del aula, va a ser una herramienta bastante importante. Eh, Sabemos que la SEP actualmente le está dando prioridad a esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que es la base de todo, ¿no?
el poder que tiene el cerebro, el poder que tiene la mente para poder enfrentar cosas, yo creo que es muy, muy, muy grande, ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a fortalecer el aspecto socioemocional desde la escuela? Pues, como se los dije, maestros, desde la escuela vamos a proponer actividades en donde el alumno se sienta a gusto, ¿sí? El primer día a lo mejor van a platicar de lo que ha sucedido, van a ponerlos a dibujar, van a ponerlos a platicar, ya saben, con su sana distancia, pero yo creo que es importante que el que saquen, el que expresen todo eso que han sentido a lo largo de esta etapa, ¿no? Los niños que llegan en un proceso de duelo, pues entenderlos, que se sientan queridos, que se sientan identificados, porque yo creo que también esa parte, híjole, quienes han vivido esa terrible situación, pues digo, van a tener mucho que contar, van a tener mucho que sacar, ¿sí? Eh, yo creo que como docentes nos convertimos en papás dentro de la escuela, ¿no? Y como padres de familia, o sea, yo sé que se han convertido muchos en maestros, porque a fin de cuentas han abordado situaciones educativas de aprendizaje donde a mí me consta, porque tengo amistades, porque sé que muchos tuvieron que actualizarse, tuvieron que leer, tuvieron que, para poder ayudar a su hijo en la propia casa, ¿sí? Tenemos que crear un ambiente de confianza, cuidar mucho la parte de la vergüenza y la culpa, porque eh, lo más seguro es que cuando lleguen al aula, algún niño pueda llegar a toser o estornudar. Y entonces, híjole, inmediatamente todos van a voltear a verlo, lo más seguro. Muchos se van a alejar porque a lo mejor fue la recomendación o porque ya saben que de esa manera puede llegar un contagio. Y entonces, yo creo que esa parte tienen que explicarla muy bien. A ver, chicos, aquí no nos va a dar vergüenza el que a lo mejor traigo un cubrebocas diferente a los demás, el que digo si tosí o si estornudé, no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos humanos. Antes de ser estudiantes somos personas, somos humanos y tenemos que aprender a sensibilizar a los chicos en esa parte. Los sentimientos de culpa, por supuesto. Yo creo que, híjole, se van a dar mucho ahí, ¿no? Es que por mi culpa esto, es que por culpa de tal persona mi mamá se enfermó, mi papá se... Digo, no, tienen que trabajar esos dos aspectos muy importantes, ¿sí? El qué hacer con ese sentimiento de culpa o con esa vergüenza que muchos chicos traen. ¿Dónde lo van a expresar súper bien? En el dibujo. Esa parte creativa, esa parte eh, debe ser bastante importante porque nos va a ayudar a poder expresar, ¿sí? Compañeros maestros, yo los invito a que no se estresen, ¿sí? Acuérdense que el estrés por empatía existe y que muchas veces el ver algunas situaciones nos provocan estrés. Aunque yo no esté estresado, puedo estresarme por empatía. Y yo creo que esa parte no debe ser. Tenemos que estar al 100%, ¿sí? Yo los invito a que poco a poco vayan generando un clima de confianza con sus alumnos. Muchos niños son nuevos, muchos niños van de preescolar a primaria y entonces la maestra o el maestro que le tocó primero de primaria deben darles mucha seguridad a esos pequeños, ¿sí? O los chicos que van de sexto a secundaria, a primera secundaria, platicar con ellos mucho. Nos vamos a encontrar que con los alumnos de secundaria pues han vivido un estrés bastante fuerte, que a lo mejor lo que quieren ellos es platicar, ser escuchados, convivir. Sí, lo más seguro es eso, el que poder ver a sus compañeros, porque muchos estaban acostumbrados a que todos los días los veían y pues formaban parte de su familia escolar, ¿sí? Eh, bueno, pues yo no me queda más que invitarlos a que ya estamos en el barco y que ese barco debe seguir, ¿sí? Yo invito a los padres de familia a empatizar con los maestros,
porque créanme que es una carrera, es una profesión bastante difícil. Bastante difícil porque como maestro tienes muchas responsabilidades. Y una de ellas es fundamentar en sus hijos esa parte emocional, ¿sí? Porque aunque no siendo psicólogos, se han aventurado esa parte de decir yo te escucho, propongo actividades donde puedan tus emociones salir y no quedarse atoradas. Y niños, empaticen con sus maestros, escúchenlos, obedezcan, ¿sí? Y sigan las medidas de seguridad que tengan que seguir. Yo les envío un fuerte abrazo a todos los que fueron mis alumnos, a todos los que formaron parte de mi vida como docente, ¿sí? A los padres de familia que conocí, que he conocido a lo largo de ya mi carrera muy larga como docente y también como psicólogo, ¿sí? Y bueno, cualquier duda, recuerden que estamos aquí. Eh, Les invito a suscribirse a mi canal y compartirlo para que más gente nos vaya conociendo. Mi nombre es José Manuel Rojas Andrade, soy psicólogo terapeuta y estamos en contacto. Que tengan un excelente día. Hasta luego.